Buenas tardes, hermanos, a los que no haya tenido el privilegio de saludar. Nuevamente es un gusto y un privilegio poder estar con ustedes, estar en la reunión de mis hermanos en Concepción y poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir en primera epístola de Pedro, el capítulo 2. Vamos a leer solo 2 versículos, pero vamos a estar mirando todo el pasaje que transitamos para llegar hasta estos 2 versículos. De alguna manera, en el versículo 10 se cierra una unidad. Pedro ha estado hablando, ha estado mostrando cosas respecto de la iglesia, y lo va a cerrar en estos 2 versículos de manera realmente maravillosa. Pero tenemos que estar mirando el contexto del pasaje, tenemos que estar mirando lo que ya hemos visto, porque como digo, es parte de la unidad. Son 2 versículos que nos van a dar riquezas maravillosas, que nos van a mostrar verdades realmente impactantes y maravillosas para nuestra vida, pero que están en el contexto de lo que Pedro ya había venido hablando. Así que vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de nuestro Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta aquí la lectura, queridos hermanos. Siempre decimos, porque es una verdad en nosotros, el deseo de que sea nuestro Dios quien bendiga su palabra, bendiga la exposición de ella también en medio nuestro. Como les decía, estos 2 versículos nos van a hablar respecto de la iglesia, va a seguir hablando verdades maravillosas respecto de la iglesia, pero tenemos que mirar hacia atrás, porque Pedro nos ha venido enseñando ciertas verdades. Ha habido en este capítulo 2 una transición de una mirada de responsabilidades individuales a una mirada de iglesia, lo que somos de manera corporativa. De alguna manera Pedro nos está llamando a mirar hacia el lado, a ver a nuestros hermanos. Ya lo hizo en la última parte del capítulo 1. El último de los imperativos del capítulo 1 tenía que ver con esto: amar a los hermanos. Hemos sido purificados para el amor fraternal, no fingido, sin hipocresía. Debemos entonces amar a los hermanos por esta purificación, debemos amar porque hemos sido renacidos de una simiente perfecta, una simiente eterna, una simiente que no perece, y nos va a ir trasladando de a poco para que tengamos una mirada más general, una mirada respecto de lo que somos como pueblo de Dios, de lo que somos en la iglesia, y en especial o de manera individual en nuestra iglesia local. No sé si se acuerdan, pero cuando vimos el versículo 4 y 5, decíamos que en esta unión, allegándonos a Cristo, uniéndonos a Cristo, cada uno de nosotros como piedra viva, éramos unidos también entre nosotros y éramos construidos como una casa espiritual, como un templo. Y decíamos que en ese sentido teníamos que entender que la iglesia local es mucho más que lo que el mundo llama sinergia. Por ejemplo, a mí, me acuerdo, estando en la universidad, me hablaban mucho de la sinergia y de poder trabajar en equipo, y de que un equipo era mucho mayor a la suma de sus individualidades. Por lo tanto, teníamos que lograr eso: juntarnos todos, unirnos todos y lograr que este equipo de trabajo, este equipo de estudio, este equipo de lo que sea que estemos desarrollando, puede hacer más que la suma individual. Bueno, la sinergia queda pequeña. Esta concepción de que la suma de las individualidades es superior a cada individual, a cada persona, sí, sumada al que está al lado, queda muy pequeña, muy pobre. Es una imagen que no le hace real valor a lo que realmente es la iglesia. La iglesia es mucho más que eso. Y es importante que entendamos que pertenecemos a algo mucho más importante, algo mucho más trascendente que nosotros mismos, y que pertenecer a la iglesia debiese darnos ciertas seguridades, debiera darnos un valor importante. Es lo que nos dice Pedro en los versículos siguientes, y debiese hacernos entender la importancia de la iglesia. Cuando hablábamos de ese momento, de la importancia de la iglesia, de ser parte de una
de un templo, del templo donde Dios va a morar, donde Dios se va a revelar su gloria de una manera más potente, más maravillosa, única y sin igual hacia el mundo, donde somos transformados en sacerdotes y donde ofrecemos sacrificios. Decíamos que es importante tomar algunas ilustraciones. Yo hacía alguna ilustración para que entendiéramos un poco esto, y les hablaba de la Teletón, y les hablaba de mi experiencia como funcionario del Banco Chile en la Teletón, y cómo yo llegué al Banco de Chile sin ningún acercamiento muy importante con la Teletón. No, a diferencia de otros colegas, a diferencia de otras personas, quizás algunos de los hermanos que me estén escuchando, yo, ningún familiar mío, ningún amigo mío tenía cercanía con la Teletón en términos de haber sido tratado, por ejemplo, en estos centros. Por lo tanto, mi sensibilidad era la de cualquier chileno que está acostumbrado a que año tras año se hace esta cruzada solidaria, como le llamamos nosotros. Pero al trabajar en ella cambió un poco mi percepción, y me encontré con un ex compañero de trabajo del Banco de Chile, y yo le contaba que me había estado acordando precisamente del tema de la Teletón con ustedes, que me había estado acordando de lo que en ese tiempo se sentía, y a los 2 días este colega me mandó un correo electrónico, me dijo: Jaime, he estado pensando en lo que conversamos y te quiero contar mi experiencia. Es un correo bien largo, pero dentro de las cosas que me escribe, él me dice, para mí trabajar en el Banco de Chile, lo más impactante o lo más importante fue el poder trabajar en la Teletón, el vivir personalmente otra fase de la Teletón. Y me dice, el trabajar en esta cruzada me hizo reflexionar que no importaba la condición de jefatura, la condición económica, el estatus social o en qué nos desenvolvíamos unos a otros. Solo importaba sacar la tarea adelante. El agente se vuelve un simple contador de monedas, el ejecutivo un cajero, el asesor de inversiones se convierte en anfitrión, etc. Somos todos iguales. Nadie está con mala cara, todos están alegres de ayudar, de aportar. Si bien existe el cansancio, se disimula para que ese día no remunerado con dinero sea lo más agradable posible, ya que la ganancia es interna, es más grande que todo lo demás. Trabajar en el Banco de Chile me hizo ser parte de algo que es mucho, mucho mayor a lo que yo imaginaba. Esas son las palabras de un colega respecto a la Teletón. Pero fíjense que la mirada de él era, hay personas que tienen un estatus muy alto dentro del banco y que ese día no importaba. Éramos todos iguales, menciona él. Entonces, aquellos que tenían este estatus, que en realidad es una lesera, yo no comparto que exista ese estatus, como funcionario bancario lo digo, pero él dice, entonces el agente se convierte en contador de monedas, el ejecutivo se convierte en cajero, el asesor de inversiones, dice él, se convierte en anfitrión. Su mirada está en que personas con puestos de mayor relevancia dentro de la organización cumplían funciones más normales, funciones como cualquier otro. Entonces la mirada de él era, esto hacía que personas con un estatus superior, al parecer, bajaban a un nivel distinto, trabajábamos todos juntos, sin importar estas diferencias, sin recibir un pago monetario, y lo hacíamos por una causa mayor. Y bajo esa mirada era importante, y la Teletón nos hacía a todos más grandes, mucho más grande que un cargo, mucho más grande que lo que se hacía ese día, porque éramos parte de la Teletón. Pero fíjense que con la iglesia pasa algo absolutamente contrario. Porque no es que lleguemos a la iglesia personas de muy alto valor, no es que lleguemos a la iglesia personas que tenemos rangos importantes que traer a la iglesia a cumplir funciones más normales, y por lo tanto todos juntos somos lo mismo y somos superior. Es completamente al revés. Quienes llegamos a la iglesia somos personas que no tenemos nada que entregar a la iglesia. Quienes llegamos a ser parte de la iglesia somos personas que no merecíamos ser parte de la iglesia. No podemos decir que la gente se transforma en contador de monedas y el ejecutivo en cajero. No.
No, no es eso lo relevante es que éramos nadie, quienes hemos llegado a ser un pueblo importante. Y la iglesia está constituida de puros que anteriormente éramos nada y que ahora tenemos una posición valiosa, no por lo que éramos, no por lo que somos basados en nosotros mismos, sino por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, lo que quiero que nosotros veamos en estos dos versículos es precisamente eso. En primer lugar, ¿quiénes éramos? ¿Qué nos distinguía en nuestro pasado antes de ser parte de la iglesia? Luego, ¿en qué somos hoy? Ahora que hemos sido parte de la iglesia, ahora que hemos sido unidos a Cristo, ahora que estamos unidos a otros hermanos y estamos siendo parte de esta iglesia de Dios, de este cuerpo glorioso, de esto que es superior a cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar como organización de hombres. Es absolutamente superior a cualquier Teletón, a cualquier Banco de Chile, a todo. Es la iglesia de Cristo, es la esposa que un día se presentará a Él radiante y se unirá a Él. Y esa es la figura que Dios ocupa para hablarnos de la iglesia. Entonces, en primer lugar, veremos lo que éramos, en segundo lugar, lo que hoy día somos en la iglesia, y en tercer lugar, veremos lo que nosotros debemos hacer. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes somos? Y qué entonces debemos hacer de acuerdo a estas verdades. Lo primero que nos dice respecto de quiénes éramos está al final del versículo 9. Fíjense lo que nos dice. Nos dice al final del versículo 9 que nosotros debemos anunciar la virtud de aquel que os llamó. Os llamó. Y aquí va a haber un desde y un hacia. Esto es como un viaje. Hay un origen y hay un destino. Fuimos llamados, fíjense que el verbo recae no en nosotros, no en nosotros como que nosotros hicimos el viaje, nosotros pagamos el pasaje, nosotros logramos el trayecto. El verbo está en quien nos llamó. Nosotros aquí somos el objeto de este llamado. Hay alguien que nos llamó y que nos llamó precisamente de un lugar terrible, nos llamó desde las tinieblas. Nuestra realidad antes de ser parte de la iglesia, nuestra realidad antes de ser unidos a Cristo por la fe, nuestra realidad antes de haber recibido la salvación solo por gracia, la salvación que es del Señor y que nos ha sido dada solo por gracia, era tinieblas. Ahí estábamos todos nosotros, sin distinción. Sin ninguna distinción humana como la que hacía mi colega, la agente ejecutivo, no sé qué más. Nada, sin ninguna distinción. Todos absolutamente iguales. Todos en tinieblas. Pedro está hablando a vosotros, le está hablando a todos los hermanos que van a recibir esta carta, nos está hablando a todos nosotros también, que la hemos recibido a pesar de los años. Todos nosotros hemos sido llamados desde las tinieblas. Ese era el lugar que caracterizaba nuestra vida. Así funcionaban nuestros pensamientos, pensábamos tinieblas, veíamos tinieblas, vivíamos en tinieblas. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida, todo lo que se relaciona a nuestra vida, no eran más que tinieblas. No había ni siquiera un rayo de luz, nada que nos distinguiera. Absolutamente perdidos, absolutamente ciegos, absolutamente tinieblas. El apóstol Pablo a los Efesios se lo explica de la siguiente forma: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta, hermano? Solo tinieblas, solo pecado, solo muerte, nada bueno, solo corrupción. Esa era nuestra historia. Tinieblas, oscuridad, nada bueno que presentar, ningún pensamiento claro que valiera la pena, ninguna idea importante, solo tinieblas, solo pecados. Desde ahí fuimos llamados desde las tinieblas a la luz admirable. Lo segundo que nos dice el versículo 10 ahora es que nosotros en ese otro tiempo, fíjense que muy similar a como el apóstol Pablo lo describe, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Pedro va a tomar pasajes del Antiguo Testamento, ya nos dijo en el versículo 6,
por lo cual también contiene la Escritura. Ya nos dijo que él iba a mirar el Antiguo Testamento, que iba a tomar pasajes del Antiguo Testamento y que los iba a aplicar a la iglesia. Él sigue con esa mirada y va a tomar aquí en el versículo 10, va a tomar palabras del Antiguo Testamento, especialmente de la profecía de Oseas, y va a decir: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Nosotros estábamos alejados de Dios, y esa era la única realidad. A veces los hijos de creyentes pensamos que por haber crecido en una iglesia, por haber crecido con una familia creyente, por haber participado en toda la escuela dominical, haber sacado varios primeros lugares, saber todos los textos y todas esas cosas, hay cosas que nos distinguen y muchas veces pensamos tener algo mejor que el resto y lamentablemente también dentro de los creyentes mayores podíamos ver cierta categorización de creyentes. Había creyentes más espirituales, había creyentes más consagrados, otros que eran mirados como carnales, otros que eran mirados como livianitos, y esta cada cosa podría hacernos pensar que había algo bueno en nosotros, que éramos mejores que el resto, que estábamos más cerca de Dios, porque no vivíamos como nuestros compañeros mundanos, porque no había un gran desenfreno en nuestras vidas, solo faltaba, y esta frase la escuché textual, solo faltaba convertirse. Mi pregunta es: ¿qué significa eso? ¿Qué significa solo falta convertirse? Si eso es todo. ¿Cómo que solo falta agregar algo como si fuera un ingrediente más de la receta? Eso es todo. No importa cuántos textos tú te sepas de memoria, no importa cuántas escuelas dominicales ganaste el primer lugar. Si estás fuera, si estás lejos, si no estás en Cristo, eres nada. Estás en tinieblas y no eres pueblo de Dios. Eso es lo que dice el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Esa era nuestra realidad. Nada de una especie de hijos porque por relaciones, nada. No eras pueblo. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Estábamos lejos de la misericordia. Fíjese lo triste de nuestra realidad antes. Pablo en Efesios capítulo 2 va a seguir hablando, a hablar respecto de la salvación solo por gracia, y mirando aquel otro tiempo, va a decir en el versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa era, hermanos, nuestra condición antes de haber nacido de nuevo. Qué triste. Una condición tan vil, tan terrible, imagínense, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, solo tinieblas, solo oscuridad, solo pecado. ¿Se da cuenta por qué le decía que es completamente contrario a la mirada de mi colega respecto de la Teletón? ¿No son personas importantes que vienen a hacer labores normales y todos somos uno? Es completamente al revés. Somos personas que no éramos nada, y que hoy día tenemos una posición de privilegio. Hermanos, a veces nos hace falta acordarnos de lo que éramos, para que tengamos más misericordia también. A veces hace falta acordarnos de lo que éramos, para ser más agradecidos por lo que hoy día somos. A veces falta acordarnos lo que éramos, para temblar con más fuerza frente a la posibilidad de alejarnos de nuestro Dios. A veces hace falta mirar lo que éramos, recordar lo que éramos, para valorar con mucha más fuerza lo que hoy día se nos ha dado. Éramos tiniebla, éramos sin pueblo, éramos sin misericordia, estábamos en este mundo en pecado, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Eso es lo que éramos. Nuestro segundo punto: ¿qué somos? Porque fíjense que este pasaje que nos habla de qué somos está como un sándwich. Por eso empecé por el versículo 10. El versículo 9 está en un sándwich. El versículo 10 nos dice qué éramos, pero el versículo 8 también nos dice qué éramos.
o nos dice que son aquellos que aún están sin Cristo. Es por eso que el 9 comienza diciendo, más vosotros, pero vosotros, en cambio vosotros sois. Ya nos ha hablado también de aquellos que están sin Cristo. Y ha dicho que aquellos que no creen, versículo 7 a la mitad, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan por la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también estaban destinados. Y para ellos el Señor Jesucristo no es importante. El Señor Jesucristo es esa piedra examinada por los judíos, desechada por los judíos, y por lo tanto también en sus vidas ocurre algo parecido. Examinan y desechan, y esta misma piedra cae sobre ellos y los destruye, como es justo que suceda, porque así está determinado por Dios. Ese es el futuro determinado por Dios, no para personas, no para que hombres con nombre y apellido estén determinados a la perdición. No, está determinado que aquellos que desobedecen, que aquellos que no creen en el Evangelio vayan a la perdición. Eso es justo. Pero vosotros no sois así. Eso es lo que está diciendo Pedro. Vosotros no sois como estos que rechazan al Señor Jesucristo, que están perdidos, que van rumbo a la condenación eterna. No, vosotros no sois como el versículo 10. Ustedes están hoy día en una nueva posición. Es bueno recordar lo que éramos, es verdad, de dónde salimos, pero es bueno saber qué somos. Porque eso también nos va a dar seguridad, eso también nos va a dar gratitud, eso también nos va a dar una mayor devoción por el Dios que ha hecho cosas impensadas en nuestra vida, cosas que jamás podrían haber ocurrido en nuestras vidas con nuestros propios esfuerzos. Dios lo ha hecho posible. ¿Qué somos nosotros? Versículo 9. Más vosotros sois linaje escogido. Pedro nos va a decir que nosotros somos una raza especial, una raza escogida. Pedro ha hablado de hartas cosas escogidas. Versículo 2 del capítulo 1 dice, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. Va a haber dicho del Señor Jesucristo, versículo 4 del capítulo 2, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Lo va a repetir posteriormente en el versículo 6. Miren, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y ahora nos va a decir que nosotros como pueblo, corporativamente, como iglesia, como raza distinta, somos una raza escogida. Pedro también está tomando el Antiguo Testamento. Esto aparece en relación a Israel en Isaías capítulo 43, versículo 3. Dios, el contexto en que Isaías lo aparece, Dios siendo el libertador de Israel, Dios como el salvador de Israel que lo va a liberar al pueblo del exilio en Babilonia. Y en ese contexto, en ese pasaje, Dios va a hablar de su pueblo como mi escogido. Este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y Pedro toma estas verdades que eran de Israel, que Israel falló, y las aplica hoy día a la iglesia y nos dice, ustedes hermanos, nosotros juntos somos una raza especial. Somos una raza, un linaje escogido. De toda raza, de todo pueblo, hoy somos una raza distinta. De toda nación, de todo color de piel, somos nacidos de una simiente distinta, de una simiente eterna, incorruptible, una simiente que no perece. El nuevo nacimiento es la marca. Aquellos que hemos llegado a Cristo por la fe, que hemos recibido la salvación por gracia, solo por gracia. Pablo a los Efesios, cuando les habla de esa condición terrible, les dice, pero Dios, ustedes eran todo eso, lo que vimos en el versículo 9 al final y el 10. Ustedes eran todo eso, tiniebla, pecado, corrupción. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es algo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pedro en el versículo 3 del capítulo 1 lo dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza viva. Él nos hizo renacer, Él nos trajo a este pueblo especial, a este pueblo que es una raza distinta. En la iglesia local no importa de dónde venimos, no importa cómo somos, no importa nuestra nacionalidad, y la maravilla de Zoom hace que nosotros hayamos comenzado esta oración con un hermano a miles de kilómetros de distancia, orando entre nosotros
por nosotros, intercediendo a Dios en nombre de nosotros, y todos nosotros dijimos amén a su oración. Y es un hermano que no conocemos personalmente, me refiero, no estamos en vivo, pero lo estoy viendo en la pantalla y me alegro de verlo y me encanta que podamos estar juntos, porque no importa a qué tanta distancia está, no importa que para él sean las 5 y que para nosotros sean las 7:30, no importa nada, no importa absolutamente nada de nuestro pasado, porque en este pueblo, en esta iglesia donde Dios se revela de manera especial, somos una raza distinta, escogida. Quizás en nuestro medio no es tan importante, hermanos. Creo que sí, creo que hay algo, puede haber algo de racismo, algo de clasismo muchas veces en nosotros, pero probablemente en Estados Unidos sea un tema. Cuando uno ve a tantas personas decir, las vidas negras importan, es porque parte de nuestra condición, parte de nuestro pecado también está en mirar a otras razas y considerar a otros hermanos como inferiores, a otras personas, no quiero pensar que existe en la iglesia de Dios, a otras personas como inferiores. Pero en la iglesia no puede ser, porque no importa la raza, no importa la condición, no importa nada. Somos una raza distinta, somos un pueblo distinto, hemos vivido un nacimiento distinto, todos hemos vivido el mismo nuevo nacimiento. El mismo Dios ha operado en cada una de nuestras vidas para hacer un nuevo nacimiento y que seamos parte de este linaje escogido, de este pueblo que Él ha creado para Él, dice Isaías 43, y que publicará sus alabanzas. Un pueblo que su lengua nativa, no es el español, son las alabanzas al Dios que hizo posible esto. Mire la maravilla. Versículo 10, vosotros que no erais pueblo, hoy día somos un linaje especial, un linaje escogido, un linaje creado por Él para alabarle continuamente. Nos dice también, versículo 9, que somos real sacerdocio. Somos sacerdotes reales. Ese es un poco el concepto. Somos sacerdotes reales. Ya el tema del sacerdocio lo vimos en el versículo 5. En el versículo 5 Pedro nos dice que somos un sacerdocio santo, y ahí está nuestro oficio de sacerdotes de presentar sacrificios aceptables a Dios. Aquí insisto en que la mirada es corporativa y que de manera corporativa somos un reino de sacerdotes. Y en este reino de sacerdotes somos sacerdotes reales. Nuestra relación es con el rey. Como les decía, y lo he repetido varias veces, son palabras del Antiguo Testamento. Lo que tenemos aquí, este real sacerdocio, sacerdotes reales, estos sacerdotes, este reino de sacerdotes, y lo que vas a decir después, que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, especialmente nación santa, son palabras de Éxodo 19. En Éxodo 19 Dios llama a Israel y les dice palabras, estas mismas palabras que Pedro ahora está aplicando a la iglesia. Y el contexto es maravilloso porque Dios le dice esta palabra en el momento en que Dios se va a revelar de manera importante a ellos. Ellos iban a ser el pueblo al cual Dios se iba a revelar, el pueblo que iba a llegar hasta Dios, que podía estar en la presencia de Dios y que tenía que ser luz a las demás naciones. Iba de alguna manera a tener una doble función. Podemos llegar a Dios, pero además debemos ir a las naciones y mostrar a este Dios. De eso se trata este sacerdocio real. Es un sacerdocio que sirve al Rey de Reyes. Imagínense lo tremendo de esta posición. No somos sacerdotes de una secta, no somos sacerdotes de una religión, no somos un cuerpo de sacerdotes que sigue a un sumo sacerdote humano mayor que nosotros. Somos sacerdotes del Rey. Nuestro contexto es real. La manera el lugar donde hemos sido puestos es real y nosotros somos aquellos que servimos al Rey, aquellos que estamos en presencia del Rey, aquellos que representamos al Rey, y según palabras de Apocalipsis, aquellos que algún día reinaremos con el Rey.
Ese es nuestro sacerdocio. Un sacerdocio especial, un sacerdocio distinto, un sacerdocio real. Además nos va a decir, somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Me salté una, perdón. Nación santa. Nación santa. Y aquí la distinción, hermanos, está en cómo debemos ser. Somos un pueblo distinto, decíamos, una raza distinta, un cuerpo real de sacerdotes, pero somos una nación que se debe caracterizar por la santidad. El Dios que nos llamó es santo. Nuestras responsabilidades personales es ser santos, como el Dios que nos llamó es ser santo. Pero la iglesia también debe ser un pueblo que muestre santidad, un pueblo que está apartado del mundo, que está en el mundo, representando al Rey, pero aparte del mundo. Un pueblo que no se mezcla con el mundo, que no se amolda al mundo. Un pueblo santo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un linaje, un sacerdocio, una nación y un pueblo que pertenecen a Dios. Hemos sido comprados por precio, por un alto precio. Pablo a Tito, y lo veíamos hace algún tiempo atrás, cuando estuvimos en Tito 12, le dice que el Señor Jesucristo se presentó a sí mismo para purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo de su posesión. Y nosotros somos un pueblo de posesión de Dios. Hemos sido comprados por precio, no nos pertenecemos, por lo tanto nuestras vidas dependen de Él y nuestras vidas son para glorificarlo a Él. Puesto que no somos de nosotros, la gloria es para Él. Mire todo lo que somos, hermano. Mire todas las bendiciones. Pero cuán más grandes se ven cuando las miramos desde la óptica de lo que fuimos. Cuando nosotros solo éramos tinieblas, cuando nosotros solo éramos pecados, cuando nosotros estábamos lejos, cuando en nosotros no estaba Cristo, no había esperanza, no había Dios en el mundo, Dios que rico en misericordia intercedió. Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida, nos hizo renacer y nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo todo esto, un nuevo linaje, un nuevo sacerdocio, una nueva nación, un nuevo pueblo, propios, que le pertenecemos a Él y que le debemos dar gloria a Él. Éramos tinieblas, hoy somos todo esto en Cristo. ¿Qué debemos hacer? Nuestro tercer punto. Versículo 9 dice al medio, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para anunciar, para que nuestra boca esté llena de un anuncio, esté llena de palabras que van a impactar al mundo y van a impactar también a la iglesia. Y estas palabras que están en nuestra boca, estas palabras que llenan nuestra boca, esta palabra que caracteriza nuestra boca, es anunciar algo. No lo que a nosotros se nos ocurra, no lo que a nosotros nos parece más importante, lo que se anuncia son las virtudes de aquel que nos llamó. Lo que llena nuestra boca son las excelencias de aquel que nos llamó. Lo que llena nuestra boca son las obras maravillosas de aquel que nos llamó. Eso es lo que debiese caracterizar nuestro hablar, nuestra gratitud al orar, nuestra manera de hablar hacia el mundo, nuestra manera de hablar a los creyentes, nuestra manera de hablar todo el tiempo, debiese ser gratitud y más gratitud. Las verdades de Dios, las maravillas de Dios, las glorias de Dios en nuestra boca, en adoración, en alabanza, en gratitud, en predicación, en enseñanza, todo, en todo tiempo. Nuestra boca llena de Cristo, llena de las excelencias de nuestro Dios. Yo me pregunto, ¿cuánto de Dios ocupan mis palabras? Me pregunto, hermano, sinceramente, dada la responsabilidad de enseñar la palabra a creyentes, ¿cuánto ocupa el Cristo mi mensaje? No solo al mundo, quien solo necesita a Cristo. No solo al mundo que debiésemos presentarle siempre a Cristo, porque es el Evangelio. Inclusive ahí nos equivocamos y muchas veces
predicación, son invitaciones, son alegorías, y no es Cristo. Él debe ser el centro. Pero ¿cuánto de Cristo tienen mis palabras hacia la iglesia, hacia mis hermanos? ¿Hay algo que vaya a transformar a la iglesia que no sea Cristo? ¿Hay acaso otro molde al cual debemos ser moldeados, debemos ser transformados, que no sea Cristo? ¿Hacia dónde nos va a guiar el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función principal del Espíritu Santo, según Juan? Mostrarnos a Cristo. Y yo tengo la responsabilidad de hablar a creyentes, a quienes Cristo debiese impactar de manera importante en sus vidas. Y quisiera pensar, hermano, que cuando abrimos la palabra y vemos las virtudes, vemos las excelencias, vemos las obras extraordinarias de Cristo, esto impacta en nuestras vidas. Me encantaría que ustedes, si algún día piensan, ¿quién me enseñó Jaime? Su respuesta sea, es un poco repetitivo, porque siempre me hablaba de Cristo. ¿Qué llena mi boca? ¿Y sabe qué? Lo que llena mi boca es precisamente lo que primero ha llenado mi corazón. Para anunciar las virtudes de aquel, para que Cristo ocupe todo mi anuncio, para que Él sea todas mis palabras, primero Él tiene que ser todo mi corazón. ¿Cuánto está puesta mi mirada en Cristo? ¿Cuánto está puesto entonces mi corazón en Cristo? Es Cristo realmente mi tesoro, de modo que tiene atrapado mi corazón y por lo tanto mi boca hace visible eso, porque ustedes me escuchan hablar tanto de Cristo que entienden que Él es relevante en mi vida, que Él es magnífico en mi vida y que Él es lo más grande de mi vida. ¿No es lo que Pablo le dice a los filipenses? Para vida o para muerte, no sé, pero que Cristo va a ser magnificado en mi vida. Y no importa si algunos están predicando por molestarme, por contienda, con todo Cristo es anunciado. Solo Cristo. Cuán importante es Cristo en mi corazón. Porque sabe, hermano, todas estas verdades son verdades en nuestras vidas. Todo esto que hemos visto, todos estos privilegios han sido hechos verdades en nuestra vida solo por Cristo. Fíjense cuál va a ser el canto celestial. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 5. Somos linaje, somos sacerdotes, somos nación y somos pueblo. Fíjense el canto celestial. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Lo mismo que hemos visto en Pedro, las mismas verdades, los mismos privilegios cantados en el futuro, cantados en la eternidad, a Dios por la iglesia, diciendo que el Señor Jesucristo es digno porque Él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido y ha hecho esto posible. Esto va a ser real en nuestras vidas en tanto el Evangelio esté presente en nuestras vidas día a día, en cuanto vivamos a la luz de la cruz, en cuanto vivamos con un corazón puesto en el Señor Jesucristo. Nuestra boca no solo anunciará al Señor Jesucristo, sino que será más clara nuestra visión de estos privilegios que tenemos en la iglesia. El privilegio de ser un linaje escogido, el privilegio de ser un sacerdocio real, el privilegio de ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Seremos distintos, seremos santos, adoraremos y anunciaremos, y nuestro anuncio será solo Cristo cuando Él ocupe nuestro corazón, cuando la cruz impacte día a día nuestras vidas y podamos desde hoy, y fíjense, y en la eternidad cantar, digno eres porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has hecho esto posible. No es posible por nosotros que éramos solo tinieblas, no es posible por nosotros que no éramos pueblo, no es posible por nosotros
que no habíamos experimentado misericordia. Es posible por Cristo, por su obra perfecta, por su sacrificio perfecto, por lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, veamos de dónde fuimos sacados, no para sentirnos aliviados, que ya salimos del infierno y estamos listos. Es muy pobre esa mirada, sino para ver dónde fuimos trasladados a la luz admirable, siendo hoy día un pueblo completamente distinto y un pueblo creado por Dios para que la alabanza de Dios esté en nuestra boca, porque primero ocupó nuestros corazones. Que miremos la cruz, a nuestro Señor Jesucristo más constante, más fervientemente, para que el Evangelio siga impactando nuestras vidas y sigamos adorando a aquel que hizo posible todo esto por nosotros. Que podamos mirar todos estos versículos hacia atrás y decir, como dijo Pedro, bendito sea, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Cómo no bendecir a nuestro Dios por una salvación tan grande? ¿Cómo no bendecir a nuestro Dios por tanto amor, por tanta misericordia y por tanto bien desplegado hacia nosotros que no merecíamos nada? A Él sea la gloria por los siglos. Que el Señor bendiga su palabra. Voy a orar antes de finalizar esta parte. Bendito Padre Celestial. Gracias por tu gracia inmensa, asombrosa, sublime, maravillosa gracia cantamos muchas veces. Tu gracia hizo posible todo esto. No es por nosotros, sino por ti. No es en base a nuestros esfuerzos, sino a tu gloria, a tu misericordia, a tu gracia, porque tú eres un Dios bondadoso y misericordioso, piadoso. Gracias por tantos privilegios. Te rogamos que el Evangelio siga impactando cada una de nuestras vidas. Que nuestros corazones se llenen de Cristo. Que nuestras bocas también anuncien. Anuncien al mundo las virtudes de aquel que nos llamó. Nos anunciemos entre nosotros las virtudes de aquel que nos llamó. Y entremos a tu presencia agradecidos por las virtudes maravillosas de aquel que nos llamó. Toda la gloria sea a ti. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén.